Vamos a hablar de la música y especialmente de la musicoterapia que ayudan a mejorar la autoestima, el estado anímico e incluso la memoria y el lenguaje de los pacientes con Alzheimer. ¿O no les pasa que escuchan una canción y se acuerdan de algún momento particular? ¿No les pasa? O de alguna persona en particular. ¿O no les pasa que si andan un poco bajón, al que le gusta cantar, se canta algo, o si saben tocar algún instrumento y un poco el estado de ánimo cambia, ¿no? Bueno, por ahí viene la mano. La música también puede beneficiar a las personas responsables del cuidado, ya que reduce la ansiedad y la angustia, influye en el estado de ánimo y proporciona un modo de conectarse con los seres queridos que tienen la enfermedad del Alzheimer. Les vamos a presentar a Liz Fabro, que es licenciada en musicoterapia y profesora de piano. Se formó en rehabilitación neurológica y es precursora de un abordaje especializado en demencias. Le damos la bienvenida a Liz Fabro con este aplauso. Hola. Ay, nunca hablé con el micrófono, perdón. Ay. Chicos. Bien. Bueno, hoy voy a estar hablando un poquito... Che, ¿cómo están las luces? Voy a estar hablando un poquito sobre música principalmente y sobre la nostalgia musical. Esta cosa que empezamos a sentir en la medida en que nos vamos poniendo un poco más viejos. A mí particularmente me empezó a pasar este año, tengo 30, y empiezo a ver a los de 20, así como a la distancia, y decir, yo eso no lo escucho. Eso que escuchan ustedes no es de mi época. Y uno ahí se empieza a sentir un poco más viejo, ahí está la crisis de los 30 y todas esas cosas que vienen después, que particularmente lo pensaba y digo, el que tiene 40 ya lo vivió, ya hace 10 años que le está pasando, el que tiene 50 un poco más y así sucesivamente, ni hablar si tenemos 70, 80, los queremos colgar a todos de una planta. Hablo así, así que discúlpenme, cualquier cosa me hacen señas. Che, no me cambia. ¿Para allá o para allá tengo que apuntar? Ahí va. Puede fallar. La primera distinción que quiero hacer con respecto a la música es que no solamente es un fenómeno cultural, sino que es una necesidad a nivel neurológico. O sea, no lo pensemos solamente como que la música de esta época es porque la cultura actualmente es esto y solamente así, sino que tenemos necesidades a nivel neurológico que hacen que determinada música nos guste más, nos atraiga más, correspondan a la época o no, pero sentimos más atracción por algunas cosas que por otras. Usé este meme porque me parece que está buenísimo, en realidad no es el meme en sí porque no dice nada, pero la imagen es la del abuelo Simpson contándole a los chicos de qué se trataba la música de su época. Entonces ahí se sienten todos como re ancianos diciéndole, en mi época sonaba tal o cual cosa. En mi época sonaba Palito Ortega, nena, eso no. Llegaron a decirme un montón de veces en el consultorio, ¿no? Y esto lo voy a contar, no tenía pensado contarlo, pero pasó el viernes, así que con respecto al armar la charla y qué sé yo, me pasa que estoy trabajando en una institución geriátrica y dije, voy a probar un poco lo que tengo pensado hacer. Acá lo voy a probar, probé de hacerlo como en una sesión, justo coincidió que no podía llevar mis instrumentos porque no los tenía. Entonces dije, vamos a probar con música a ver qué pasa. Y sentada en una mesa, imagínense una institución geriátrica, un comedor enorme con un montón de mesas, me senté en una de esas mesas y empecé a preguntar qué música bailaban. Había 5 mujeres. Y bueno, y ahí me contaban que bailaban bolero, que bailaban fostro y todas esas cosas. Y en un momento una salta diciéndome, en este momento me olvidé cuál era el título, pero era un tema de Estela Raval y de los 5 latinos. Y cuando esta mujer me cuenta, me da ese título, yo lo pongo, tenía mi parlante y ahí un dispositivo para poner música, pongo eso y automáticamente ella me dice, 10 de marzo de 1968, el que después fue mi marido me dio mi primer beso. O sea, esa música en particular gatilló un recuerdo re importante en su vida. Era su primer beso y era el 10 de marzo de 1968, hace como 1.000.000 de años atrás, ¿no?
pero ella lo revivió en ese momento como si le hubiese pasado así un ratito, ¿sí? Y creo que eso es lo que tiene interesante el hecho de poder trabajar con la música. Bueno, ahí la línea se me fue para arriba, va más abajo. Dentro de lo que es nuestro funcionamiento cerebral tenemos el procesamiento de la música, que ahí lo pueden leer, no lo voy a leer yo, que tiene que ver con qué cosas son las que se activan en nuestro cerebro cuando hacemos las diferentes tareas que nos implica la música. Que puede llegar a ser escuchar, puede ser cantar, puede ser prestar atención a lo que está diciendo la letra, o como les decía recién en ese ejemplo, puede llegar a contener información vital relevante para la persona. Quiero que ahora, cada uno de ustedes, no les voy a poner el micrófono, ni que digan, ni testimonio, ni nada de eso, pero quiero que piensen en la música de su época, en la música que de alguna manera los marcó. Piensen en esa música de cuando tenían 20 años, piensen en la música que bailaron y piensen también si eso al escucharlo no les dispara automáticamente otro recuerdo, no la música en sí, sino la situación, el paisaje, quién estaba, qué tenían puesto. Todas esas cosas van a aparecer seguramente con un recuerdo musical. Y ahora le voy a pedir a quien pone música, acá está. Yo elegí 3 canciones así medio al azar de épocas distintas y que quizás a cada uno de ustedes le genere cosas distintas, pero bueno, no sé qué edades hay acá, hay como un varieté. Pero vamos con la primera. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. ¿Alguien se la sabe? Un caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Vamos a la Una sombra ya pronto se... Ese era Caminito por Gardel. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Esta quizás no se sepan toda la Y me letra, pintaba las manos y pero la cara seguramente azul. cuando llega el estribillo, sí la conocen. Y de provisa el viento rápida me debo y me hizo volar en el cielo infinito. Llegamos todos. Volaré, oh, cantaré, oh. Ya estoy haciendo papelones acá arriba. Y esta es otra que también correspondió a una época en particular y que seguramente muchos de ustedes se la saben, los más jóvenes no. A no ser que sean musicoterapeutas y trabajen con gente más grande. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. No me prestan atención acá, ¿eh? Bien, creo que lo interesante que tiene esto, que justamente les estaba diciendo, de la música en sí, es que la música no es por sí sola algo significante, sino que siempre lo tenemos asociado a una emoción. ¿Sí? A una persona, a un momento en particular, a una edad de nuestra vida, a un momento histórico. Entonces siempre hay una emoción en el medio, no nos mueve cualquier música. La música es un vehículo de emociones, pero no nos va a mover toda la música, ni quiere decir que porque tengamos un mismo contexto cultural nos vayan a emocionar las mismas cosas. Bueno, estas son como características. La música tiene la particularidad de activar el circuito del placer, de la misma manera que lo tienen las drogas, por ejemplo. La música está ahí equiparada, si no es un poquito más también. Cuanto más agradable al oído, mayor es la conexión. Y acá hay algo que me parece súper interesante, que se conecta con esto de la música de nuestra época, que esta música corresponde a la que escuchamos entre los 12 y los 22 años. Así que la idea un poco de hoy es que los que tengan entre 12 y 22 años se encarguen de acopiar cuanto recuerdo musical se les ocurra y puedan, acopien lo que más puedan. Los que tienen más de 22 años, no quiere decir que no vayan a tener recuerdos musicales, pero sí tengan en cuenta cuál fue esa música, qué es lo que más los emociona. Traten de armarse sus listas, si tienen Spotify o lo que sea,
ármenlas que en un futuro les van a servir por si se nos viene Juan Carlos Alzheimer encima. Acá hay algo, o sea, este título, la reminiscencia, se puede trabajar de diferentes maneras. Acá tenemos una imagen que ejemplifica un poquito esto, y es un álbum de fotos. Esto que sentimos cuando vemos un álbum de fotos, decir, yo ese día estaba haciendo eso, o mi mamá estaba en no sé dónde, qué sé yo, un montón de cosas pueden disparar la reminiscencia. La música tiene esa habilidad y con escuchar 2 o 3 notas ya podemos recordar un montón de esas situaciones. Como musicoterapeuta uso la reminiscencia, pero no como único modo de abordaje, sino como un disparador. La idea es también de que ustedes lo puedan tener a esto como una herramienta. Usen la reminiscencia con un familiar que tengan, no sé, o que estén cuidando a alguien o trabajando con alguien que padece alguna de las demencias, o simplemente por generar salud a su cerebro. La reminiscencia es entonces poder encontrar esa música que en nuestra época fue significativa y tratar de gatillar la mayor cantidad de recuerdos posibles, o de asociarla, o de revivir momentos que fueron dentro de todo placenteros. Y esta frase me parece que está buena, y dice que cuando la memoria misma se desvanece, el resplandor emocional marcado por la música perdura. Sabemos que dentro de lo que es el contexto de la enfermedad de Alzheimer, lo primero que se altera es justamente la memoria, y parece que esa memoria no nos deja, o nos deja en un presente bastante incierto porque no tenemos conexión con el pasado. Y lo que tiene interesante la música es justamente eso. La música es un puente, es lo que nos está conectando con alguna otra época de nuestra vida, y me parece que es sin dudas un rasgo identitario. Y con eso me despido, me retiro. Muchas gracias.